Buenos días, vamos con análisis de mercado rápidamente, a ver qué ha pasado luego de que ayer nos emocionaron con una muy buena subida en las criptos y en la bolsa y a final de la tarde todo se venía al piso. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Vamos a mirar qué ocurre con el mercado, por qué estos movimientos tan acelerados. Este primer mapa, las criptos mayormente retrocediendo todavía, obviamente contra los números que veíamos ayer. Estamos viendo un Ethereum con un menos 2,96, un Bitcoin con un menos 3,18. Esto es mapa de criptos. Si vemos el mapa de la bolsa, cómo está ahora en el premercado, porque son las 7:20 de la mañana, hora Miami, hora Nueva York. La bolsa abre oficialmente a las 9:30. Este es el premercado todavía. Obviamente, cuando justo abre el mercado puede haber muchos movimientos, pero mayormente en verde. Entonces, ¿por qué hacemos esta comparación, las criptos y la bolsa? Porque obviamente estos mercados están muy relacionados. Ayer la bolsa había arrancado con una subida muy fuerte y justamente cuando nosotros estamos ahora en velas diarias, cuando vemos esta subida, cómo arrancó la bolsa ayer y llegó hasta este punto arriba. Bueno, primero llegó hasta una zona donde estaba la media móvil 200. Ese punto, esa referencia, normalmente tiene mucho peso porque es el averaje de los precios de los últimos 200 días, de las últimas 200 velas. Y obviamente tiene mucho impacto en el caso del Standard & Poor's, no está contando sábado y domingo, pero en este caso sería las últimas 200 velas, tiene mucho impacto. Ayer, luego de una subida muy fuerte, muchas acciones subiendo más de 1,5%, algunas hasta 5% estaban subiendo acciones muy fuertes. Ayer estaba la reunión de la Fed donde estaban hablando de las tasas de interés. ¿Qué ocurre con esto? El resultado que ellos emiten, realmente nada crítico, se planteaba una decisión de mantener 0,25%. Vamos a ver si lo tenemos aquí rápidamente a mano. Esto es el día de hoy, vamos al de ayer, a ver el reporte muy rápidamente. Aquí está, la tasa de interés 0,25%, lo que se estimaba era 0,25%, es decir, allí realmente no hubo el punto crítico. El número que se termina reportando es el mismo que ya se esperaba. Cuando es así, realmente normalmente esa sorpresa, esa expectativa no crea mucha incertidumbre. El problema está en que los bonos, si vemos los bonos ayer, ¿qué ocurre en la tarde? Bueno, fíjense, esta es la vela de ayer, fíjense todo lo que subió, pero si nos vamos a las velas de hora, a las velas por hora, esto fue justo a las 2 de la tarde, cuando empezó la reunión de la Fed y el mercado apenas se da esta reacción, empieza a caer, vemos que los bonos de un año, fíjense la subida tan fuerte que tiene, va con un más 5,70% de incremento porcentualmente del valor, el valor de la tasa de interés de los bonos a un año es 0,73% anual, pero porcentualmente creció 5,70. En los de 10 años, fíjense la vela de hora que tuvo justo a las 2 de la tarde. Esto obviamente también desencadena muchísimo la caída, obviamente, en la bolsa. Al caer la bolsa, cae también las criptos, porque últimamente, normalmente lo repetimos muchas veces, están muy correlacionadas. Hay mucho inversionista institucional, muchos fondos de inversión que están invirtiendo en ambos rubros. Cuando nosotros vemos los sectores, vamos a ver acá cómo están los sectores. Fíjense que otro elemento importante es que energía, el último mes, todos los sectores han venido en retroceso, salvo la excepción energía, aquí está el crudo, el petróleo. ¿Por qué ocurre esto? Generalmente cuando hay conflictos armados, conflictos de guerra, en la energía, el crudo es uno de los que más toma peso. En este caso, tenemos el conflicto Ucrania con Rusia. Esto crea mucha expectativa, pone los mercados con temores de qué va a pasar, las medidas que si se va a levantar una guerra, qué pasa con la economía. Eso siempre genera temores en los mercados, pero ayuda mucho a la energía. No es casualidad que todavía seguimos viendo que energía está en positivo. Obviamente, si vemos el último mes con más 13%, pero si vemos el día de ayer, y todavía en este reporte no está el premercado de hoy, dice 7:27 AM, pero en esta página nos va a empezar a reportar a las 8 de la mañana qué está ocurriendo en el premercado. Pero vemos energía igualmente en positivo a un día, a diferencia de los otros mercados. Entonces, vemos una presencia todavía fuerte de temores con el conflicto Ucrania-Rusia, Estados Unidos obviamente de la mano allí, o sea, me he metido siempre en este tipo de conflictos. Ahora, si nos vamos a las velas de día, las velas diarias, bueno, vemos primero que entonces las tasas de interés, los tipos, los bonos, fueron
uno de los detonantes para esta caída de ayer. Además, la bolsa ya venía con una subida muy fuerte. Cuando son estos días de tanta volatilidad, muchos inversionistas aprovechan, o lo que hacen trading, sobre todo, no los inversionistas que hacen holding, los que hacen trading aprovechan días como ayer, que ya se sabía, mira, es un día crítico, van a anunciar las tasas de interés, que qué va a pasar con la inflación. Entonces, generalmente cuando hay esos días, aprovechan de hacer trading. Por eso la bolsa desde el premercado del día de ayer empezó a subir fuertemente, y justo cuando venían las 2 de la tarde, que es la locución de la Fed para hablar de las tasas de interés, sacan el dinero, empieza a caer la bolsa y se ve como los tipos, los bonos empezaron a subir. Ahora, si nos vamos a las criptos, ¿qué ocurrió con las criptos? Igualmente ayer tuvimos un día de subida. Desde temprano, cuando estaba subiendo la bolsa, las criptos también empezaron a darnos una muy buena subida. Por eso vemos esta vela, cómo llegó hasta este tope y se desinfla esa vela. Pero ocurrió lo mismo, estaba subiendo, al igual como venía subiendo la bolsa, llega hasta este punto y a las 2 de la tarde empieza su retroceso. Obviamente tenemos que seguir pendientes de qué está ocurriendo con la bolsa, con los bonos, con Ucrania, porque todo esto está relacionado a los movimientos que siguen dando las criptos. Pero ¿qué pasa también con esta vela? Algo importante, que además de que dio esta subida y retrocedió, todavía esta vela no quedó por debajo. El retroceso que dio no estuvo por debajo de la vela de hace 2 días, ni mucho menos cuando tocó el fondo de canal. Este mínimo no llegó al mínimo anterior, ahora sí ha hecho este toque. Sin embargo, estar regresando en la zona todavía nos está mostrando aquí un banderín. Obviamente esta figura sigue estando peligroso porque estos banderines nos han lanzado por ahora hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo en los valores del total market cap. Pero todavía no ha llegado a caer por debajo de este mínimo del prácticamente 1.5, 1.48 trillones, que es un número clave porque la caída de la bolsa, el máximo que había logrado en noviembre, eran los 3 trillones. Ha caído justo un 50% la bolsa. Y este comportamiento que estamos viendo aquí lo vamos a ver generalizado. Vamos a ver Bitcoin rápidamente, y aquí estamos viendo el mismo comportamiento. Bitcoin tuvo esta subida, ayer da este retroceso, pero no ha caído hasta el mínimo que tuvo hace 4 días. Entonces, todavía estamos en unos valores donde se puede dar esa reacción de subida. Si nos vamos muy rápido también al Standard & Poor's, al índice de la bolsa, vemos que la reacción, vamos a ver en las velas diarias, esta reacción que ya la hemos marcado varias veces a mitad de canal, todavía estamos por encima del canal. Lamentablemente estamos debajo de esta media móvil que nos está haciendo un techo, y hasta que no se pueda romper este punto, tenemos el riesgo de que nos siga lanzando hacia abajo, más con estos temores ahora de conflicto, de guerra. Pero estamos todavía por encima de esta media de canal. Lo mismo si vamos a las criptos. Ese mismo rebote lo está dando, fíjense, justamente en este canal que se ha formado, es exactamente el mismo rebote que está dando con la bolsa, pero en vez de mitad de canal, lo ha hecho con la figura completa del canal ascendente que estamos viendo acá. Pero vemos este punto crítico como muy relevante, mucho peso, como ha caído de los 3 trillones a los 1.5 trillones. 50% completo de retroceso si marcamos esta zona. 50% de caída, aquí lo vemos, 50% ha retrocedido la bolsa. Las cripto, perdón. Obviamente, quien también aprovecha estas caídas, nuevamente, esto es contenido educativo para entender qué ocurre, cómo nosotros analizamos los mercados, pero si esto sigue estos comportamientos, que estos instrumentos financieros funcionan mucho con estos ciclos y se nos vuelve a dar esta subida, quien tome posiciones en estas zonas, aunque retroceda un poco, vuelva a subir cuando llegue a estos valores, lo que fue una caída de 50% va a ser una subida de 100%. Cosa que obviamente se nos hace muy favorable también. Así que bueno, seguimos expectantes de qué ocurre hoy para el mercado. Ya pronto también vamos a tener más reportes de cómo va la bolsa abriendo el supermercado, y a las 9:30 de la mañana veremos oficialmente cómo abre, a ver si siguen los temores o fue sencillamente que ayer aprovecharon de hacer el trading. El Standard & Poor's prácticamente cerró plano en menos 0.15%, realmente eso no es nada crítico. Obviamente si vemos todo lo que subió y empezó una caída de golpe, lo vemos crítico, pero si lo vemos comportamiento del día, vemos que apenas fue 0.15%. Realmente lo que hubo fue mucha volatilidad. Subió mucho, cayó mucho, pero en el promedio estuvo en el mismo rango. Lo mismo ayer con las criptos. Fíjense que las criptos habían llegado, actualmente nos está marcando menos 0.39, no es algo crítico. Si nosotros vemos incluso estas velas, las estamos viendo prácticamente velas doji. Estas son velas que prácticamente el punto donde abren, el mismo punto donde están en este momento. La diferencia es que las mechas hacia arriba y hacia abajo han sido muy fuertes. Han subido mucho y han caído mucho, pero se están manteniendo en el averaje, en el promedio.
Así que bueno, seguimos aquí pendientes de estas posiciones. Ya veremos si podemos tomar algunas posiciones aprovechando esta volatilidad de algunas subidas fuertes, o si se nos da un retroceso y regresamos a este canal, ver si tomamos unas posiciones nuevamente en compra en estas zonas.